Mazel Tov, el bebé ya nació y la primera pregunta que la gente hace y que uno mismo se pregunta es, ¿cómo se va a llamar este bebé? ¿No? Y en realidad en la cultura en la que vivimos, cuando vas a la ecografía del, no sé, de las 7 semanas o de las 12 semanas, ni que hablar, ¿y qué nombre le van a poner al bebé? ¿No? Es la clásica pregunta. Entonces vamos a empezar un poquitito con el tema del nombre y quizás si el tiempo nos da vamos a llegar al Brit Milá y el Simchat Bat, ¿sí? Que son, bueno, todos temas como muy, muy importantes. ¿Quién de ustedes levante la mano, le encanta su nombre Yehudi? Bueno, mitad sí, mitad no. Está ahí, parejita acá. Bueno, vamos a remontarnos un poquito, vamos a hacer una mezcla de algunos conceptos, de algunos temas de halajá, ¿sí? Porque hay muchas preguntas que uno puede hacerse respecto del nombre. ¿Quién pone el nombre? ¿Qué nombre tiene prioridad? Si nombres de familia o nombres de tzadikim. ¿Cuándo se le pone el nombre a una nena? Bueno, un montón de cuestiones relacionadas. Entonces vamos a empezar por el principio. Cuando Adán Arishon fue creado, lo primero que la Torah nos cuenta, antes todavía de que encuentre a Javá, ¿cuál fue la primera acción, la primera ¿no? salir a escena de Adán? Vaikra Adam Shemot. Adán le da nombres a lo que él va viendo. Qué genial, la verdad. Yo no sé cómo se llama esto, invento cualquier palabra. ¿Cuál es la grandeza que Hashem, la Torah, nos presenta a Adán como alguien que da nombres? Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de un nombre? Y acá vamos a un concepto que en el Tanya hay toda una sección que habla al respecto. ¿Cómo creó Hashem el mundo? Hashem creó el mundo con 22 canales de Kedushá. ¿Qué son 22? ¿Qué hay en el judaísmo que tiene el número 22? Lo usamos mucho, a diario. Letra. Muy bien. Letra. Tenemos el Aleph Bet, perfecto. Tenemos las letras del Aleph Bet. Hashem utilizó las 22 letras como ladrillos, por decir, como fórmulas para traer energía al mundo de diferentes maneras, y la combinación de las letras en hibrid son los canales como Hashem nutre y creó a cada una de las creaciones. Entonces, nosotros en los idiomas que manejamos, que no sea Lashon HaKodesh, nosotros hablamos hoy en día hibrid, más un hibrid moderno, pero el idioma original de la creación del mundo y de la Torah es Lashon, lengua, HaKodesh, sagrada, ¿no? Para las que les gustan las abreviaturas, se escribe Lamet Hei Kuf. Lamet, Lashon, HaKodesh es la abreviación de, ¿a vos te gusta? De hebreo. Ahora, entonces, cuando Adán veía un caballo, en castellano le decimos caballo, pero la palabra caballo no tiene ninguna relación con el caballo. El elefante se podría llamar caballo y también funcionaría si se hubiese decidido así en su momento. Pero Adán, cuando él veía un objeto o un ser creado o lo que sea, le ponía el nombre Sus, Samach, Vav y Samach, y eso era porque él podía ver cuál es la energía que nutre a este ser creado. Pero cuando una pareja tiene un bebé, en el momento del nacimiento, no antes, en el momento del nacimiento, hay una especie de Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh significa una inspiración divina para saber qué energía nutre a este bebé. La mamá y el papá cuando reciben un bebito no tienen idea de nada del bebé. ¿Saben el sexo? A mí me gusta, me gustan estos nombres. Y... Ahora vamos a hablar. No saben de la personalidad, no saben de los desafíos. Uno va descubriendo, ¿no? Si el bebé es caprichosito, si el bebé es muy fácil, si el bebé es muy llorón, si el bebé es muy risueño o más gruñón. Uno lo va descubriendo sobre la marcha. Entonces, ¿cómo voy a saber cuál es el nombre que le pega, entre comillas, a este bebé? Entonces, hay un concepto que el nombre es por Ruach HaKodesh. Hashem le manda a los padres una inspiración divina, como un sentido especial, que saben qué nombre darle a cada uno. Entonces, como preguntó acá recién Caro, uno puede barajar nombres en el embarazo. Bueno, a ver, pensemos, a mí me gusta Abraham, a vos te gusta Yitzhak, a mí me gusta Shlomo, a vos te gusta David. Bueno, ok, vamos viendo, pero no anunciar y ya, ¿no? Bordarlo todas las prendas y poner todos los carteles por todos lados, porque de hecho a mí me pasó con uno de mis hijos, que con mi marido habíamos dicho, no, tal y tal nombre de un bisabuelo de él, no nos gusta. No
suena lindo. Y nació el bebé, menos mal que en los varones hay 8 días para pensarlo, porque estábamos con así medio en tira y afloja y no le encontrábamos la vuelta. Y el día del Brit Milá, cuando hablemos de Brit Milá, vamos a estudiar que generalmente es temprano en la mañana, por un apego a la mitzvah, como ganas de, pero en este caso el Moel no estaba, y iba a ser al final del día, entonces nos despertamos tranquilos, sin apuro, y los dos nos miramos y dijimos, ¿y si ponemos tal nombre, que era ese bisabuelo? Dale, sí. Como que sobre la marcha salió de esa forma, ¿no? Entonces, es interesante esta historia que vamos a compartir, que una vez viene una persona, un rab, y le pide una bendición para tener hijos. Y el rab le da la braja, pasan un par de meses y el bebé nace. Entonces el señor le dice a la esposa, le voy a preguntar al rab qué nombre darle. Entonces viaja hasta esa otra ciudad y dice, rab, por favor, usted nos dio la bendición, díganos qué nombre ponerle. Y rab le dice, no, el nombre de un bebé, y acuérdense de esto, es decisión de los padres. ¿No? Es algo que los padres tienen esa Ruach HaKodesh para definir. Pero el hombre insistía, era un poco denso. No, Raf, pero usted nos tiene que decir, nos tiene que decir. Y el Raf tenía una reunión y se empieza a poner sobre todo y le dice que no, y así están un rato, hasta que Raf dice, bueno, no sé, querido, fíjate, Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón, Yosef, David, Hashem te va a indicar cuál. ¿No? Y pasa un tiempo y viene con el bebé y dice, Raf, le pusimos el nombre. ¿Qué nombre? Le pusimos Abraham, Isaac, Jacob, Moshe, Aarón y Yosef, David. ¿No? Como que el Rab le dio todas las... Y entonces van a ver que hay muchas cartas al Rebbe, que la gente pregunta qué nombre ponerle a mi hijo, y el Rebbe siempre dice que este es algo que está en el terreno de los padres. Ahora, generalmente a una nena que nace, se le otorga el nombre en la esta es la costumbre de Chabad. Hay otras Keilot que tienen una costumbre diferente, ahora lo voy a decir, pero el nombre de la nena se le da frente al Sefer Torah. Entonces, la Torah se lee los lunes, los jueves y los Shabbat, ¿verdad? Entonces, la costumbre de Shabbat es en la primera oportunidad que hay, si el bebé nació domingo a la noche, lunes a la mañana, se le pone el nombre, etc. Y en los varones se espera hasta el Brit Milá. Yo no sabía, y preparando la clase encontré que alguien preguntaba por qué recién en el Brit Milá. Entonces, cuando hablemos de Brit Milá, vamos a hablar que el Brit Milá es como una cadena que a uno lo une con generaciones anteriores. Entonces, es un momento apropiado para ahí ponerle el nombre. Y por otro lado, cuando la Torá habla del primer Brit Milá en la historia, lo relaciona con un nombre. ¿Quién sabe decirme de qué estoy hablando? Cuando la Torá habla del primer Brit Milá, ¿quién fue el primer Brit Milá? Abraham vino. ¿Cuántos años? 29. Un pibe, 99 años. ¿Y cómo se relaciona ese momento con el nombre? ¿Qué le dice Hashem a Abraham? Le agrega la G. No te vas a llamar más Abraham, sino Abraham. Entonces vemos como el nombre está ligado con el momento del Brit Milá. Ahora, me parece muy importante recordar esto, que no caímos de una higuera, ¿no? Venimos al mundo, nacemos en familias, y no solo papá, mamá y hermanos, sino hay generaciones, ¿estás conmigo, Debbie? Generaciones por atrás que nos acompañan. Entonces, cuando uno va a dar un nombre, me parece que es un momento muy lindo para ahondar un poquito, conocer un poco más los nombres de los abuelos de uno, de los bisabuelos, y es un mérito muy grande honrar la memoria de ese ser querido con el bebé que nace. La costumbre sefaradí, ¿cuál es? Y mejor que la sepan los que son sefaradí para no entrar en problema acá. A mí me pusieron de abuelo y de bisabuelo. Poner de los abuelos del bebé en vida. Es un honor, ¿no? Poner a los nombres de los abuelos del bebé en vida. ¿Cuál viene primero? El de la esposa. Ah, bueno, la tienen clarita. Primero el del marido y después el de la esposa. Igual estaba leyendo la Salahot de cómo poner nombres y les deseo a ustedes que de común acuerdo y charlando con un café rico y una sonrisa de por medio, papá y mamá charlen del nombre, porque no, ojalá fluya fácil, si no nos podemos poner de acuerdo con el nombre, después nos tocan otras etapas, a veces más empinadas, pues ojalá que fluya, pero en realidad si no hay una conclusión muy clara, entonces hay una opinión rabínica que primero elige el papá y después elige la mamá, y hay otra opinión rabínica que primero elige la mamá y después el papá. Así que bueno, uno pregunta a un rab, ojalá que no tengan ese encuentro. Entonces, está la costumbre de poner nombres de la familia de uno. Yo, por ejemplo, llevo el nombre de mi bisabuela y para mí es algo muy lindo, ¿no? Me gusta saber que soy un eslabón más en esa... bisabuela. ¿Sí? Sí. En verdad me querían poner Bahía, pero no se aceptaba.
Mira. Me pusieron Berta, ajá. Okay. Y Alma de mi bisabuelo. ¿Alma? ¿Nombre Alma? Mira qué lindo. Conozco una nena que se llama Neshama. Son papás que pusieron Neshama, Tzadik y, no sé, Naví, no sé, como nombres muy originales. Pero bueno, tuvieron esa conexión. Una vez hace muchos años hubo un Brit Milá en mi casa. Quizás se los puedo contar en el Brit Milá, pero bueno, surgió con el nombre también. Era una chica que yo hablé de ella porque ella me impactó mucho hace muchos años atrás, chicas, no sé, 25 años atrás, yo era muy jovencita. Y ella les conté que vivía en una pensión y quedó embarazada y quería solo comer carne kasher y lo hizo con mucho esfuerzo. Y tuvo al bebé en el sur del país, ella era del interior. Y me llamó que le quiere hacer el Brit Milá, hablé con el Moel y qué sé yo. Y el Moel dijo, bueno, que pasen 10 días y que venga a Buenos Aires. Bueno, ella fue a Buenos Aires, el que era el exnovio, Yehudi, la fue a buscar al aeroparque y vinieron a mi casa y hicimos el Brit Milá, entonces yo dije, puedes invitar a tus familiares, vino muy poca gente, nos éramos 10. Y la mamá en un momento salió al balcón porque le impresionaba escuchar al bebé llorar. Entonces estamos allá afuera en el balcón y de repente, no sé cómo, yo le dije, entremos, quizás ya le están poniendo el nombre. Menos mal. Chicas, si alguna vez vieron a alguien saltar como una leona protegiendo a sus crías, yo lo vi ese día. La distancia era de donde estás vos, Debbie, hasta acá. Era un comedor largo, ese era el balcón. Y cuando entramos, el abuelo de ella se llamaba Abraham. Y el abuelo del chico se llamaba Yitzhak. Y entonces ellos habían acordado que se va a llamar Abraham, porque ella se hizo cargo del embarazo, él la abandonó, la verdad se portó muy feo. Entonces se va a llamar Abraham Yitzhak. ¿Qué hizo el chico? No muy buena gente. Como ella estaba en el balcón, mi marido estaba con el vaso de kiddush, no, mi marido estaba con el bebé y el Moel estaba con el vaso de kiddush, o al revés. Y le dice, ¿cómo se va a llamar el bebé? Beikaresh Shmo Israel, se va a llamar Yitzhak Abraham. Y justo en ese momento ella entró al comedor, saltó, pero literal, desde la ventana hasta ahí, dijo, no, era Abraham Yitzhak. Bueno, ahí estaban discutiendo, imagínense qué fue un momento, el bebé ahí, por darle el nombre, y el Moel Cache, la verdad yo en ese momento como que empecé a admirarlo más, todavía no lo había conocido tanto, le dijo a mi marido, baja la copa, apoyala, y le habló a la pareja, miren ese momento tan importante, cuando se le otorga el nombre al bebé, es en memoria de vuestros abuelos, charlen un minutito y aclaren, y no vale la pena. Y los dos estaban que no, y le hizo un gesto a mi marido, bueno, después de 5 minutos que siga, ¿y qué nombre le pusieron? El de la mamá primero, el que la mamá eligió primero, y después el que eligió el muchacho. Bueno, pues la mamá hizo aliyá, no sé qué habrá sido la vida de este nene, pero vemos cómo los nombres son Ruach HaKodesh, ¿no? Y algo más, si Hasu Shalom uno da, entonces los sefaradim dan el nombre de padres en vida, o sea, los abuelos del bebé. Los ashkenazim justamente no dan nombres de abuelos que están en vida, no se acostumbra a eso, recién una vez que el abuelo falleció. Si la persona que partió se fue de este mundo siendo joven, uno consulta a un Rav, pero la costumbre es agregar un nombre más que represente vida. Chaim, Baruch, Alter es en Yiddish anciano, mayor, como nombres que le sumen. Y ya que estamos hablando de esto, vamos a hablar de este concepto. Cuando una persona está atravesando un momento de salud, lo aleino muy delicado, donde por vías naturales no se ve mucho la salida, hay una costumbre de sumarle un nombre. ¿Conocen? ¿Sí? Se va frente al Sefer Torah y se anuncia el nombre de la persona agregándole, y el nombre que se agrega también tiene que ver con esto que hablamos. ¿No se puede agregar nombre? Ahora vamos a esperar. Entonces tiene que ver con sumar energía, sumar fuerza, abrir más canales. Si los canales de energía que esa persona tenía le quedan cortos ahora, por lo aleino la situación, entonces se agrega, por ejemplo, Braja, ¿qué otro nombre de mujer? De mujer me quedé corta, no me acuerdo ahora qué otro. Jaya, exacto, sí, Jaya. Y de varón, como les dije, Jaim, Baruch, Alter, Yehuda. Y tengo una historia para contarles que pasó acá en Buenos Aires, y lo voy a contar con nombre y apellido porque es de común, es de conocimiento acá, hace muchos años ya pasó. Había una familia acá, de apellido Fail, que tenían un bebé de 8 meses. Y el bebé empezó a comer comida, ¿no? Como puré. Y hay que tener mucho cuidado que no se vaya ningún huesito en la comida. Y la mamá tenía que ir a trabajar, lo dejó al cuidado de una buena persona. Y cuando volvió a casa lo vio al bebé muy decaído. No era el bebé de siempre. Y pasaban las horas y el bebé estaba como más apagadito. Y lo llevó al control, lo llevó a la guardia.
Y no me acuerdo todos los detalles, pero descubrieron que en la sopa, humanamente puede llegar a pasar, ¿no? Ojalá que nunca nos pase, había un huesito muy finito que la máquina no había procesado, solamente se procesa, ¿no? En muchos casos la comida del bebé, y eso le había perforado el pulmón. Y por eso se estaba deteriorando con el correr de las horas, etc. El bebé empezó a estar cada vez más grave, quedó internado, y pasaban los días y no mejoraba. Me acuerdo que todos decíamos Teilim y Teilim. El nene se llamaba Menachem Mendel. Hasta que los padres, en un momento los médicos dijeron que ya no tienen manera de salvarlo, que no va a sobrevivir. Entonces los padres, imagínense la desesperación, escribieron una carta al Rebbe. Y el Rebbe contestó que le agreguen el nombre Yehuda. El Rebbe eligió ese nombre. Entonces fueron rápido al Beit HaKnesset, al Minyan, agregaron el nombre. Cuando vuelven a la clínica, el doctor sale y dice, la verdad, tengo que decirles que este bebé está peleando como un león y estamos empezando a ver mejorías. Yehuda es león, ¿no? Entonces, y a partir de ese momento se lo empezó a llamar Yehuda. Y es un señor de la Keilah acá de... Pensé que Arié era... Arié es el animalito. Y la tribu de Yehudá, el símbolo, o la brajá también que recibió, es relacionada con el Arié, con el nombre es Yehudá. Bueno, en otras épocas, ya que estás hablando del nombre Yehuda, en otras épocas era muy usual que los nombres que se daban, se intentaba que el nombre tenga el nombre de Hashem. Por ejemplo, Yehuda tiene Yud con Hei, ¿sí? ¿Qué otro nombre conocen que tiene el nombre de Hashem? Odayá. Odayá. ¿Qué más? Tehilá. Tehilá, sí. Eliezer, Keili, Ezer, Shmuel, escuchó Kel, escuchó Hashem, ¿no? Entonces hay quienes escriben esos nombres con una rayita separando el nombre de Hashem, no es necesario, se puede escribir normalmente, ¿no? Pero todos los nombres que en otras épocas era como muy, muy usual. Entre Hasidim se acostumbra a poner, como dijimos antes, nombres de abuelos, de bisabuelos, estudiar la historia de uno. Yo me acuerdo una vez vino la única mujer que hasta el día de hoy vive de la familia de mi abuelo, cuando falleció mi abuela, hace 20 años atrás, y vino a la casa de mi mamá a compartir un rato durante la Shiva, y me acuerdo que yo me acerqué y se acercó mi hijo, y ella de repente me empezó a acariciar y me dijo, ay, llevas el nombre de mi mamá, y lo empezó a acariciar a mi hijo, y dice, y vos llevas el nombre de mi hermano, ¿no? Como que en su familia había Federico, Martín, Julián, ¿no? Y de repente era como para ella, entonces me parece algo muy lindo. Quería poner que los Yorim son de Luis Nishmat, Yehuda ben Yosef Halevi. ¿Querés escribirlo en el pizarrón? Ahí está, sí. ¿Alguna de ustedes tiene el nombre de alguna abuela? Vos dijiste, pero ¿alguna más sabe de dónde proviene su nombre? ¿De dónde? Abuela. ¿También abuela? Ok. Por ejemplo, en mi casa, mi sobrina se llama Hayadin, que a mi cuñado se le falleció la mamá hace mucho tiempo, Ajá. pero fue tipo muy como Joven. un accidente y joven. Entonces le ponen tipo Hayadin por decirlo como vida Adin. Le agregaron Haya, claro, sí es lo que decíamos hace un ratito. Sí. Ok. ¿Qué? Soy mi bisabuelo. ¿Bisabuelos? ¿Debbie sola o algo más? No, de ahí. ¿Bora Abigail y los dos eran de tus abuelas? No, de Abraham bien. Ah, eso iba a mencionar también. Que hay quienes acostumbran que si nace una nena y quieren dar el nombre de un varón, a veces como que, por ejemplo, si el varón que falleció, el abuelo, se llamaba Baruch, ponen Braja. O yo conozco una nena llamada Israela, se llama. Y el abuelo era Israel, ¿no? O a veces, de esto no hablamos, pero los que querían poner el nombre de la Rebbe, un Hayamushka, entonces si tenían varones ponían Haim Moshe, qué sé yo. Entonces hay gente que va por ese camino, otros que dicen que no, que si es varón, que si es mujer, es mujer. Es interesante que hay nombres que son masculino y femenino en la Shona Kodesh. ¿Conocen algún nombre que sirve para varón y para mujer? Alexander. Sí, pero ahí le agregas la hey. Alexander, Alexandra. El mismo nombre, exacto igual. Simcha. Muy bien. Simcha es un nombre que hay varones Simcha y hay mujeres. También el nombre Yona. Yona, que sería una paloma, es un nombre masculino y también es un nombre femenino. ¿Sí?
Ahora, muchas veces cuando alguien pasaba delante del Rebbe y le decía, el Rebbe preguntaba siempre cuál es el nombre yehudí, porque sabemos que la energía viene por ahí. Cuando vamos a rezar por alguien, o cuando la persona va a subir a la Torá, es muy importante el nombre, no artístico, sino el nombre real, quién soy de verdad, ¿no? Entonces, para la Torá se usa el nombre del papá, fulanito, Ben, el papá, pero para tefilá, para todos los otros espacios de la vida, se usa el nombre de uno, Ben o Bat, el nombre de la mamá. Entonces, muchas veces cuando alguien escribía una carta y pedía bendición, el Rebbe decía, describime, o sea, transmitime el nombre de la persona y de su madre para rezar, como que es muy importante eso. Y cuando a veces la persona decía, no tengo nombre en hibrid, entonces el Rebbe le decía que trate de elegir un nombre que tenga un sonido parecido al nombre que tiene en castellano. Por ejemplo, Ana, puede ser Hanna. Hubo una chica de Paraguay hace muchos años, ¿no te acuerdas de Ana de Paraguay? Me llamó esta semana con una muy linda noticia que te voy a contar. Se llama Hanna. Entonces se puede poner el nombre que suena parecido, ¿no? Y otra cosita más, a veces la gente pasaba delante del Rebbe y decía, una brajá, me llamo Esther Bat Sara, por ejemplo, ¿no? Y el Rebbe decía, ¿no tenés un segundo nombre? ¿No? Y él decía, averigua, preguntarle a tu familia, a tu mamá, si no tenés otro nombre más. Y la persona iba a su casa, sí, es verdad. Cuando te pusimos el nombre de Esther, también te pusimos Hadassah. No sé, era el otro nombre de la reina Esther. ¿Cómo el Rebbe sabe de ver a una persona que se llama Esther Hadassah y no solo Esther? Y la respuesta es que un tzadik es el Rosh Bnei Israel, la cabeza de Am Israel. La cabeza tiene conexión con todas las partes del cuerpo. No puede ser que el brazo o el pequeño musculito sea ajeno a la cabeza, porque si no, no estaría con vida, ¿no? Entonces, en Am Israel, a nivel Neshamot, justo el Rav el otro día mencionó un poquito algo muy interesante de las ramas. ¿Escucharon esa parte? Donde las almas se conectan, los que se van cruzando en la vida. Me pareció muy interesante ese concepto. En las Neshamot, el tzadik, ¿no? El Rebbe es el canal a través del cual llega la brajá. Entonces, de alguna manera el tzadik conoce a esta Neshama más de lo que la persona misma se conoce, ¿sí? Además está decir, no, vamos a mencionar algo muy importante, que uno de los 3 méritos por el cual Am Israel se salvó de Egipto fue que no cambiaron los nombres. Los nombres de ellos siguieron siendo los mismos nombres. Y eso fue el mérito suficiente para que merezcan la redención. Entonces, las invito a las que todavía no usan a full el nombre en hibrid, que tratemos de reflotarlo un poquitito, es un nombre que nos da energía. A veces me marean ustedes, chicas, porque con las que están en Zoom ponen el nombre un día en hibrid, otro día en castellano, y ya no me acuerdo quién es quién, se me hace mezcla, pero bueno, es un trabajito, como de repente identificarse, quizás, ¿no?, con el nombre en hebreo, pero es importante saber que por ahí pasa la cuestión, la energía de uno, ¿no? Y muy, muy importante esto de ser conscientes cuando uno da un nombre a los hijos el día de mañana, de elegir un nombre que tenga, con Ruach HaKodesh, o sea que es personal la elección, pero que tenga peso. Acá en el Majón, me acuerdo, viví un par de situaciones así con respecto a los nombres. Les voy a compartir 2 que me acuerdo, y después vamos a contar una historia del mérito grande de no cambiarse el nombre. Una historia fue que mi marido fue invitado a un Brit Milá. Y en un Brit Milá, ya pronto vamos a hablar, ser el sandak, que es aquel que sostiene al bebé, es un mérito grande. Entonces él estaba ahí sosteniendo al bebé y en la mitad, ¿no?, dicen, bueno, y se va a llamar en Israel, en el pueblo de Israel, y dijeron el nombre. Y esta familia eligió el nombre de un rey egipcio que no era un buen referente para un bebé yudí, pero un poco por ignorancia, ¿no?, porque sonaba lindo y lo escucharon una vez en un shiur o en Kriyat Torah, pensaron que era un nombre apropiado. La bendición que tuvieron fue que este nombre se podía abrir en el medio, no voy a decir cuál era para no, se podía abrir en el medio y agregarle otro nombre de alguna manera y desarmar el nombre del rey egipcio.
Lo que quiero decir es que quizás hay nombres que uno dice, ay, que todo el mundo hoy en día, vieron que los nombres, hay modas, ¿no? En los años 80 son todas tal y tal nombre, en los años 90 como que hay nombres que el registro civil te va mostrando cuál es el nombre más usado en este momento. Entonces uno dice, ay, qué lindo nombre, pero hay nombres que el significado puede hasta ser algo negativo. Yo conozco nombres que sé que hay gente que consultó al Rab, y el Rab dijo, no, ese nombre proviene de una diosa griega que representaba algo que nada que ver con nosotros, con Am Israel, ¿no? Entonces hay que hacer un poquito de la tarea y es lindo como conectarse un Una amiga poco me había más. preguntado, cuando le iba a poner el nombre a la nena, me dice, ¿le pongo Wendy o Mayan? Mayan, de cabeza. Y le puso Mayan. Entonces vos sos Calamit, vos Sharon sos Sharon. Sharon viene de tipo Shir. Viene el tipo de mi mamá dijo que es como la montaña, que significa algo alto. Sí, como de una, no sé, la verdad es que tendría que investigar. Está bueno investigar sobre el nombre de uno, ¿por qué no? Sí. Vos, Dayenu, Nehama, ah, mira qué secreto que me acabo de enterar. Vos, Dvora Abigail, Susana Malca. Susana Malca, linda. Yo tengo una historia particular de que mis dos abuelas se llaman igual. Mira. Una es para ellas, así muy podían poner ese nombre. Ah, porque. Pero uno se pone. Claro, seguía viviendo tu abuela claro, cuando las naciste. dos estaban en vida. Mira. Entonces. Se armó un temita ahí. Claro, dije, bueno, le vamos a poner. Respeto. Me llamo Malca. ¿Cómo te llamas? Malca. Malca. ¿Y tus abuelas cómo se llamaban? Marta. Ah, ok. ¿Y en hebreo cómo se llamaban? Bueno, una Malca y la otra, que es la que es para ahí, y la otra tiene un nombre. Ajá, ok, lindo. Esther Sola, ok. Los Jani en Panamá tienen la costumbre los así de pedirle permiso a los papás. Ah, ¿y ponen el nombre igual? ¿Sí? Sí. La mayoría de mi familia sí, o sea, tipo de mis amigas también. Ok. O sea, si por ejemplo un papá es sefaradí y la mamá es ashkenazí o viceversa, piden permiso a la otra familia. Claro. Ah, Por no. ejemplo, mi abuela es ashkenazí, está separada, entonces ella decidió ser ashkenazí y mi papá le pidió permiso si mi hermano se puede llamar Deborah Vilca como ella y Mira, wow, qué lindo. Hablando de nombres, había un rab muy grande que vivió hace varios siglos atrás llamado Rabbi Yehuda Hasid. Era previo al hasidismo, pero el término Hasid significa aquel que es un tzadik también, ¿no? Entonces él escribió varias obras, pero antes de fallecer escribió una tzavá, que es un testamento. En el testamento él puso ciertas cosas que quedaron como costumbre en Am Israel. Una de las cosas que puso es que no se debe casar un muchacho con una chica que lleva el mismo nombre que la madre de ese muchacho. Por ejemplo, si yo me llamo... Bueno, ahora el paréntesis es que el Rebbe dijo que no sea idéntico el mismo nombre. Pero si se agrega un nombre o ya tienen de antemano un nombre más, o sea, más energía diferente ahí ya no hay problema. Entonces, por ejemplo, yo me llamo Hannah Rachel y mi suegra se llama Hannah Dvora. Entonces no hay problema. Pero hay otras comunidades que no siguen tanto esto. Yo tengo un primo que es de una comunidad litaí, no hasídica en Yerushalayim, en Israel, y todos los hermanos se casaron y él lo encontró al Shidach y salió con una chica, pero no podía ponerse de novia porque la chica lleva el mismo nombre que la mamá de él, y así todo maices, y después pasaron como 20 años, 15, 20 años, y se terminó poniendo de novia con esa chica. Encontró, parece que cuando vino a hablar de vuelta con el Rav que le había dicho que no, Rav, no sé si era el mismo Rav o otro Rav que le dijo ya que sí, y se casaron hace, no sé, 2, 3 años, fue un casamiento muy emotivo, ¿no? Entonces no es cosa tan simple el nombre. Vamos a terminar. ¿Alguna pregunta, chicas? Quiero contarles la historia. ¿Alguna pregunta de lo que estamos hablando? No. Bueno, les quiero compartir esta historia que es muy linda. Y justo no es casual. Perdón, dijiste que no se puede cambiar el nombre. Ah, ok. Esto yo lo hablé con el Rab un par de veces, ¿no? Si existe la posibilidad de cambiarse el nombre. Y de lo que entendí, el Rab me dijo como que se puede quizás, porque el nombre tiene que ver con la esencia, no es un chiste. Mismo cuando Has Shalom, que nadie sepa, alguien está enfermo, no es, ay, se me ocurre, voy a decir y le agrego un nombre. Es algo
habla de la neshama, de la energía de la persona, lo que recién explicamos. Entonces, me acuerdo una vez una chica que durante muchos años se la llamó de X manera, y me vino a decir, no, yo no me siento identificada, no sé, no es mi nombre, y le pregunté al Rab, el Rab me dijo, decirle que me llame, pero de la respuesta del Rab entendí que no se juega con los nombres así tan fácil, tan rápido, ¿no? Y muchas veces uno no está enamorado de su nombre, y en parte quizás porque no sé suficiente al respecto. En Estados Unidos hay un colegio que hizo algo que yo muchas veces lo quise traer Mahón, después nunca lo hice, como tomar a alguien de mi familia, de mi árbol genealógico, y estudiar de su vida y hacer como una presentación sobre esa persona. Y no sé, ahora que estamos hablando, por ejemplo, de los nombres, no lo vamos a hacer, si quieren lo podemos hacer, pero me parece que es lindo como volver a casa, ahondar un poco en quiénes fueron mis bisabuelos, mis tatarabuelos, de dónde vengo. Porque bueno, todas las que estamos acá estamos en un camino de tratar de ser mejores Yudim, y obviamente hay mucho mérito propio, pero yo a veces veo que hay algún abuelo, alguna abuela que plantó algunas semillas. No sé si ustedes observaron eso, pero a veces hay familias que muchos primos de diferentes, ¿no? Se conectan con la vida de Torah. Tengo una amiga que es hija única, nieta de una señora de las colonias del interior de Argentina. Y la mamá de la chica es muy graciosa, así un poco teatral, y una vez me contó que la abuela, cuando ella era chiquita, en Colonia, no sé, en Villa Clara, en el interior, no me acuerdo, en alguno de esos lugares, la llevaba con ella al Shil, Rosh Hashanah, y ella no quería ir, y la abuela la arrastraba al Shil, y la abuela la hacía escuchar el shofar, y ella quería, y su única hija hizo teshuvah, de una familia hasídica, una hermosa familia acá en Jabat, y ella me dice, cuando yo voy a visitar la tumba de mi abuela, yo me paro frente a la tumba de ella y le digo, me la hiciste, vieja loca. Mi única hija es religiosa. Culpa tuya, vieja loca. Muy loco el escenario. Y ahí la señora esa me contó, no solo mi hija es religiosa, mi sobrino, hijo de mi hermana, mi otro sobrino, hijo de mi otra hermana, mi otro, no sé, era como 5 personas de la misma, como que uno no conoce exacto, pero creo que primero siempre es lindo saber más sobre de dónde uno viene, porque si uno sabe de dónde uno viene, también uno tiene más claridad hacia dónde uno va, ¿no? Conoce la historia de una persona que lleva un cruce de caminos, y él sabía que él se dirige a Jerusalén, pero se encuentra con una sorpresa, acuérdense, no hay Waze, no hay nada, ¿no? Encuentra el cartel tirado en el piso, y él dice, uy, ahora ¿cómo ubico el cartel? ¿Cómo sé cómo llegar a Jerusalén si el cartel está tirado en el piso? Entonces díganme ustedes, ¿cómo puede él ubicar el cartel con 4 señales para saber cómo llegar a Jerusalén? Muy bien. Si yo sé que yo vengo de Tzfat, agarro el cartel, lo ubico que de donde yo vengo diga Tzfat, y eso automáticamente me indica hacia dónde estoy yendo, dónde queda Jerusalén, ¿no? Entonces, sabiendo de dónde uno viene y empapándose un poquito más, y obviamente que cada yudí viene de Abraham, Yitzhak, Jacob, Sarah, Rivka, Rachel y Lea, y de hecho cuando no sabemos el nombre para rezar por alguien, o no sé, pedir por alguien o lo que sea, lo mencionamos, o una persona que se convirtió al judaísmo, lo unimos directamente a Sarai Meinu y a Abraham Avinu, ¿no? Un ger se pide por, no sé, Yohanan ben Abraham, y una persona que llore, Ruth bat Sarah, hablando de ellos. Bueno, vamos a cerrar esto. Perdón, una pregunta más. Si yo quiero agregarme un nombre, ¿puedo? Llama al Rab. Si querés te ayudo y lo llamo por vos, pero... Sí. Yo, por ejemplo, no era vez que pusieron un nombre castellano. Sí. No sé por qué surgió, pero después me pusieron en hibrid totalmente diferente a lo que era. Ajá. ¿Y ese nombre se usó? O sea, ¿lo usaste un tiempo en tu vida? Más veces. Ajá. No sé qué tipo, o sea, en papeles. No creo que sea un nombre que sea tuyo, pero sí sé que, por ejemplo, cuando uno se va a casar, en la que tú vas, si ustedes prestan atención, digamos que el papá de la novia se llama Pocho, y a la novia le dicen Bebe, qué sé yo, no sé. Entonces vas a escuchar que dice, se casa la hija de Abraham Moshe, que se lo conoce como Pocho.
Y la chica, la calá, se llama Sara Rivka, se la conoce como Bebe, y el muchacho, ¿no? Como los kinuim, que son los apodos, o si se la llama en castellano, se menciona también en la ketubá porque pasa a ser como parte del nombre de alguna manera. Pero si fue algo que, si no me equivoco, la halajá es que si fue algo que fue por un poco corto tiempo y quedó ahí, me parece que no representa nada para uno. No tiene nombre porque también no saben tiene nombre, o en ese momento no sabían que era después también se le ponía. Sí, muy buena pregunta. Si una persona no tiene nombre yudí, entonces tiene una oportunidad que no todos tenemos de poder elegir su nombre, elegir un nombre que le guste, que le identifique, y va al Beit HaKnesset y le pide al Raf que cuando leen la Torá pidan bendición para, y uno ahí pone su nombre en Ibrit, Bat, el nombre de la mamá, y ya a partir de ese momento que en el Sefer Torá se mencionó, ya pasa a ser el nombre judío de uno. Una pregunta, y, tipo, yo sé que no se puede poner lo de los papás que en vida, o en algunas no acostumbran, pero ¿y los sobrinos con tipo los tíos o algo así? Eso no hay problema. No hay problema. No hay problema, no. Algo muy importante que no hablamos es que en las comunidades hasídicas se acostumbra mucho poner los nombres de los rebes, ¿no? De los rebeim, y las rebes son sus esposas, porque, como estamos diciendo, ¿no? El nombre es la energía, es la fuerza, y de alguna manera uno quiere como que este bebé tenga esa energía, esa fuerza, ese ejemplo de vida, ¿no? Entonces yo cuando era chica, Cajabat era muy chiquitito, y yo era la única Hani. Y cuando tenía 16, 17 años viajé a estudiar a Crown Heights, y yo las primeras 2 semanas en la calle me agarraba dolor de cuello, porque todo el tiempo Hani, y yo me daba vuelta, porque Hani era yo, y había 800 Hanis, porque Hana es el nombre de la mamá del Rebbe, ¿no? Entonces Hana, y Haya Mushka, y Menachem Mendel, y Shneur Zalman, y todos los nombres de Chabad, yo escucho a mis nenes hablar, y hablan Mendy, y el nombre del papá, porque a veces hay primos que se llaman Mendy, el apellido es igual. Entonces, Mendy de Yossi, Mendy de Meir, no sé cómo que van. O, por ejemplo, a mi familia, mi abuelo falleció muy joven, se llamaba Sholem. Entonces, todos mis tíos tienen un Sholem, ¿no? Bueno, pero cada uno, en ese caso, le agregó, porque como falleció muy joven, le agregó otro Sholem algo. Entonces, ya es más fácil discernir, digamos. Sí. Y si el nombre no te lo dan tus padres y te lo pone una morá. También. El hecho de que te llamaron con ese nombre durante un tiempo y vos te identificás, eso hace que sea tu nombre. Pero estaría bueno que se mencione frente al Sefer Torah. Es muy usual eso, que en el jardín o en la primaria la morá me puso tal o cual nombre, a veces es igual que dije la familia, a veces no. Si uno tiene dudas, está bueno aclarar esto, porque para el momento en el que tú vas o ciertos documentos alágicos es importante. Pero en general el nombre, ¿no? Bueno, vamos a finalizar con esto, que es una historia que justo me llegó este año en Lag BaOmer. Y ustedes saben que en Israel hay una radio que se llama Kol Israel, y había un programa que lo maneja Rabbi Israel Galis. Y él durante la transmisión del programa contó esta siguiente historia, y el teléfono sonó cuando terminó la transmisión diciendo: yo soy el hijo del personaje de la historia y es tal cual vos la acabás de contar. ¿Sí? ¿Estamos? Venga, que la extraño. ¿Dónde anda usted? Y él contó que había un nene yudí que perdió a toda su familia en la Shoah, en el Holocausto. Y después de algunos años, el chico llegó a Israel, ¿no? Todas las vueltas del campo, ¿no? Después de refugiados, etcétera, etcétera, finalmente llegó a Israel. Cuando llegó a Israel, lo mandaron a un kibutz cerca de Nahariya. Y cuando le preguntaron cómo se llama cuando llegó al kibutz, y él dijo: me llamo Beirish Sheinfeld. ¿Ruso o turco, chicas? Beirish Sheinfeld. Beirish viene, calculo, de ver o no sé. Entonces el encargado del kibutz dijo: no, este nombre es muy anticuado, es de la vieja Europa, vamos a elegirte un nombre más israelí, más apropiado. Y el chico dijo: mire, señor, a mis papás los llevaron en tren a Auschwitz y nunca los vi, nunca los volví a ver. Y antes de subirse al tren, mi papá me dijo: por favor, nunca cambies tu nombre. Te llamas Beirish por mi papá, por favor, cuida tu nombre. Llévalo con orgullo. Y esas fueron las últimas palabras de mi papá. Entonces mi nombre es en memoria de mi papá y no estoy dispuesto a cambiarlo. Me llamo Beirish Sheinfeld. Bueno, no había opción. El nene era muy firme con esto y listo.
Pero bueno, la vida del kibutz fue llevándolo a una vida sin mucha pertenencia con Torah y Mitzvot, una vida, ¿no?, de mucho trabajo en la tierra, etcétera, pero no tenía conexión, digamos, con sus raíces. Un segundo. Bueno, pasaron muchos años, y después del servicio militar, Beirish se fue del kibutz, se casó, formó una familia, y se mudó a Ramat Gan, en la calle Arroé, cerca de Bnei Brak, y trabajaba en el Istadrut, que es la agencia judía. Pasaron años, Beirish se jubiló, era un hombre grande, y un día se fue de excursión. Vieron que en Israel hay muchos grupos que pasean. Yo tengo tías de mi marido que trabajaron mucho como Marot, y hoy en día todas las semanas, no sé si organizado por alguien así, se van un paseo de un día en Israel a algún lado. Hay muchos lugares hermosos, ¿no? Entonces él paseó y de repente el hombre del micro les dice a los pasajeros, saben, miren, hoy es Lag BaOmer, estamos paseando por el norte del país, acá está la tumba de Rabbi Shimon Bar Yochai, y en el día de hoy se reúnen cientos de miles de personas, es un evento muy interesante de vivenciar culturalmente hablando, vamos a hacer una parada, así ustedes viven algo diferente a lo que conocen, es un evento único. Bueno, se paró el micro ahí en la punta, abajo de la montaña, y los jubilados subieron y miraron el espectáculo. Había mucha gente bailando, orquestas, toda clase de puestos, ¿no? Algo muy impactante, mucha música hasídica, etc. Beirish casi ya se había olvidado del mundo judaico en el que él había nacido, y porque el holocausto y la vida en el kibutz lo hicieron olvidar. Pero los viajes, los bailes en Mirón despertaron algo en su neshama, como que lo trasladaron un poquito a ciertas vivencias de su infancia. De repente pasó algo muy extraño. ¿Escuché recién que me llaman por el altoparlante? Pensó. Beirish Sheinfeld, acérquese al escenario. Y él empezó a mirar quién me está buscando. Pero se dio cuenta que están llamando a alguien al punto de encuentro de niños perdidos, porque hay cientos de miles de personas, muchos niños, y alguna se pierde. Entonces hay un lugar, y en el altavoz anunciaban que Beirish Sheinfeld era el nombre. Entonces, el anuncio era, Beirish Sheinfeld, tu abuelo te está esperando al lado de la estación de Maguen David Adom, al lado de primeros auxilios, ¿no? Entonces el hombre empezó a caminar, a ver, ¿quién comparte nombre con él? ¿Quién es que se llama igual que él? Cuando llegó ahí, vio que traían a un nene llorando y se lo daban a un anciano que parecía ser su abuelo. El abuelo lo abrazó, lo calmó. Y Beirish Sheinfeld dijo, voy a acercarme al abuelo. Y empezaron a hablar. Dijo, ¿por qué tu nieto tiene ese nombre, Beirish Sheinfeld? Y el abuelo lo miró y dijo, yo tenía un hermano que se llamaba Beirish Sheinfeld y él murió en el holocausto. Y mi nieto lleva el nombre de mi querido hermano que nunca más vi. De repente tuvo un escalofrío en todo el cuerpo. Lo miró al yudí mayor, con una larga barba, el yudí, con un sombrero, y le gritó, ¡Ayúdale! ¡Sos mi hermano! ¡Soy Beirish! ¡Estoy vivo! Y los dos hermanos, que durante 60 años no sabían uno de la existencia del otro, se pusieron a llorar, y es difícil describir la emoción de todos, de ellos y de toda la gente que los rodeaba. Y todo esto al lado de Rabbi Shimon. Y esta historia la cantó el rabino Israel Galis, como les dije en este programa, y terminó diciendo que recibió una llamada telefónica que el hijo de Beirish Sheinfeld se presentó y le dijo, te confirmo todos los detalles de la historia, y resulta que los dos hermanos Sheinfeld habían vivido muchos años a 10 minutos de viaje uno del otro. Uno en la calle Arroé, Ramat Gan, y el otro en Rehov Yerushalayim, en Bnei Brak. Y también el hijo le contó que después de ese encuentro la familia empezó a acercarse al cumplimiento de Torah y Mitzvot, que su papá, Beirish Sheinfeld, se hizo un Hasid de Vishnitz, que era su raíz. Entonces esta es una pequeña gran historia que nos muestra que el nombre no es algo tan pequeño y no es algo que la moda va marcando, y que no es algo que hablamos de cosas muy profundas, que viene por Ruach HaKodesh, que es el mérito que nos hizo salir de Egipto, que es algo que tenemos que llevar con orgullo, que tiene que ver con nuestras raíces, ¿no? Y no solo tiene que ver con el pasado, sino también es la fuerza que nos lleva para ir para adelante. Como nos quedan muy poquitos minutos, les voy a contar de quién llevo el nombre. Yo llevo el nombre de mi bisabuela paterna,
Mi abuelo paterno falleció, perdón, o sea, la mamá de mi Zeide del lado de mi mamá. Mi bisabuela materna entonces, pero del lado de mi Zeide. Y hay varias historias interesantes. Ella era una mujer que enviudó muy joven en un pueblo Antonivka. Me parece que el violinista ha dejado de ese pueblo la historia, pero era un pueblo que había dos calles, Demgas y Yenemgas, que significa esta calle y esa calle. ¿No? ¿Dónde vivís? ¿En esa o en esta? Era muy sofisticada la cuestión. Y ella tenía muchos hijos. Era muy, muy pobre. Los hijos se turnaban para ir a la escuela porque no había calzado para todos. Zeide me contó. Y perdió a 2 hijos chiquititos por sarampión. Cuando enviudó, ella empezó a vender alcohol, porque él traía buena plata, pero estaba prohibido que Yehudim comercialicen con alcohol. Cuando la policía descubrió que ella vendía alcohol, la querían apresar, la estaban buscando, entonces toda la familia se escapó, pobrecita la viuda, se tuvo que escapar de Europa, 1930 y pico, a Argentina, porque había algún familiar. Y todos ellos se salvaron, y la familia se acuerda cuando llegaron las cartas que no quedó nadie de toda la familia en Europa por el Holocausto. Entonces, primera enseñanza es que uno nunca sabe, ¿no? Todo lo bueno que un momento a veces apremiante puede traer. Pero ella era una mujer muy conectada con Hashem y observante de Torah y Mitzvot, y usaba su pañuelito, y muy triste que cuando ella llegó a Argentina, ella tenía que ir con su tupper kosher a la casa de sus hijos, porque sus hijos se alejaron, la gran mayoría de ellos, del camino de Torah y Mitzvot. A la única casa que ella no tenía que ir con su tupper era la casa de mi abuelo. Al principio mi abuelo vivió en la casa de ella cuando se casó, porque era usual en esa época. Y mi abuelo y el hijo mayor. Y yo siempre me pregunté por qué mi abuelo, de todos los hermanos, quedó aferrado a Torah y Mitzvot. Mi abuelo era un yudí muy sincero, muy conectado. Decía Teilim todo el día, estudiaba Gemara. Yo le iba a visitar domingo y él estaba en una mesita así chiquitita, con el mate y la Gemara. No es que era un tremendo Talmid Jajam, ¿no? Pero disfrutaba mucho de estudiar Torah. ¿Y qué? Y yo siempre me preguntaba, ¿de dónde surgió esto que él no se perdió? ¿No? Como, ¿por qué unos sí y otros no, de la misma familia? Y cuando falleció mi abuela, que les conté que vino la hermana menor de mi abuelo a visitarnos, ella nos contó que toda la familia emigró en 1932, creo que fue, y mi abuelo estaba, o 34 por ahí, y mi abuelo estaba en una yeshiva y llegó 2-3 años después al filo de la Segunda Guerra Mundial. Entonces ahí me impactó qué fuerza que da estudiar Torah en una yeshiva, o sea, dedicarse a estudiar, porque mi abuelo tiene centenas de descendientes, literal, tendrá, no sé, más de 300 seguro, entre 300 y 500 descendientes, el 99% Shomrei Torah Mitzvot, o quizás el 100, no sé, y no sé cuántos descendientes tienen los otros hermanos, tienen pocos descendientes y menos una vida arraigada con Torah y Mitzvot, ¿no? Entonces, como el hacer el esfuerzo de, ¿no?, venir a estudiar Torah, uno no se da cuenta en el momento la puerta que abre. Y lo otro que me impacta es cómo Hashem es bondadoso con nosotros, que hoy en día no escuchas nunca a una abuelita que va a la casa del nieto a comer con su bandejita kosher o con su exigencia o pedido de kosher. Escuchas todos los días jóvenes que les piden a sus familias que los acompañen, ¿no? Siempre con amor y tacto y respeto, pero todo el tiempo. Bueno, acá en Majón es lo que yo conozco todos los días, ¿no? Y eso es parte de la profecía de Mashiach. En Mashiach dice, Veshiv lebabot albanim. Hashem va a hacer retornar a los padres a través de los hijos. Entonces lo estamos reviendo, ¿no? No pasaron tantos años, que pasó, no sé, 80 años. Y una última cosita es que mi mamá me cuenta que era una mujer muy bondadosa, en el sentido que iba a visitar a los enfermos, y si alguien tenía un bebé le llevaba comida, era como la abuela que... Así que bueno, les conté la historia de mi nombre, y ojalá que Hashem me dé la inspiración de parecerme a las cosas lindas que cuentan de ella. Y lo último anecdótico es que cuando yo nací, acá voy a ir a Argentina, puedes poner el nombre que quieras, ¿no? Y cuando yo tuve a mis chicos hace unos años atrás, hay un libro, y si alguien ya pidió cierto nombre, ya está. Entonces cuando yo puse Shneur Zalman y Sholem Doiver y todo, ya estaba en el listado, alguien se esforzó, llevó el nombre, el rabino, donde nació, la fotito, y ya estaba en el libro. Pero cuando yo nací no era así, y mis padres querían que yo me llame Hannah en el documento. Entonces llegaron hasta una instancia de una jueza,
No sé, estaban un poco aburridos. Y la jueza aceptó que me pongan Hannah, pero como segundo nombre. Mi primer nombre tiene que ser un nombre común. Yo en hebreo me llamo Hannah Rachel, no le cuenten a nadie, pero en castellano me llamo Raquel Hannah. Entonces, si algún día escuchan que alguien me dice Raquel, es porque le estoy haciendo la competencia a Raquel. No. Pero lo gracioso es que después yo vengo a Baruch Hashem de una familia numerosa, nosotros somos 3 hermanos. Cuando nació mi hermano octavo, somos 4 mujeres y 4 varones. Cuando nació mi octavo hermano, el papá de una de las chicas que viene hoy en día al Majón trabajaba con mi papá, era como asistente. Y entonces mi papá le pidió, ¿puedes por favor ir a anotar a mi hijo al registro civil? En esa época, no sé, lo podías delegar, no sé cómo era el trámite. Yo le dije, ¿y qué nombre le pongo? El que vos quieras, el nombre que vos quieras. ¿No? Porque el nombre para mi papá era el nombre de Brit Milá, lo otro es... Y entonces, ¿en serio? ¿El que yo quiera? Sí. Y mi hermano se llama en castellano Marcelo. Que este señor se llama Marcelo, y como le dieron piedra libre, que miren lo que el primero recibe y lo que el décimo. Que no escuché a mi hermano esta clase. Bueno, ahí compartimos historias de familia. Bueno, chicas, les mando un beso.